buenos días. El día de hoy queremos hablarles de una planta muy benéfica para cualquier jardín, que es la lavanda. Nosotros hemos comenzado a sembrar lavanda en nuestro suelo que realmente no era muy buena tierra. Gran parte de esta tierra es tierra de relleno o tepetate como le llaman aquí, y aún así las lavandas con un tantito de abono se han adaptado muy bien, crecen tanto en la media sombra como al sol, ¿sí? Y pueden llegar a buenas alturas y formar estas bonitas cercas. Y como les decía, también es algo que no solamente hacemos para nosotros, sino también les beneficia a los insectos. De hecho, aquí dentro de esos arbustos también hay insectos viviendo, como el insecto palo, ¿sí? Pues se pueden hacer muchas cosas de la flor, de la lavanda, de las hojas, se pueden hacer almohadillas, se puede perfumar la casa, adornar la casa. Nosotros ante todo lo dejamos para los polinizadores que nos visitan durante todo el año. También vemos aquí que la lavanda es una planta muy noble, en el sentido de que puede crecer a la media sombra como esta, o al sol como aquella, y entonces es muy adaptable al entorno. El suelo, como decíamos, no requiere de mucho, y tampoco requiere tanta agua como otras plantas. Pues aquí también hemos sembrado estas lavandas sobre este cerro, que fue un cerro de escombros de la construcción de la casa, que lo hemos rellenado de tierra. Y a la lavanda, de hecho, les gusta crecer arriba de un cerrito con una pendiente, porque se da muy bien aquí. Vemos en pleno sol, ¿sí? Y con relativamente poca agua. Muy bien, esta es el área que vamos a recuperar con la lavanda. De hecho, lo teníamos bastante mal, sin muchas plantas, porque abajo tenemos tierra no tan buena, tierra de relleno, y también aquí con esta pendiente no hace tan fácil que crezcan muchas plantas o flores. Y como hemos visto, la lavanda es una planta muy buena para el jardín, y vamos a aprovechar este espacio para llenarla con lavanda. Y para ello vamos a comprar un tipo especial de lavanda que les vamos a mostrar a continuación. Para comprar nuestras lavandas hemos decidido ir con los especialistas, y afortunadamente cerca de Puebla hay un rancho, se llama San Martín Lavanda, y aquí cultivan 8 diferentes variedades de lavanda, y nosotros vamos a ver algunas de ellas en los viveros, y vamos a decidirnos por una para nuestro bancal de lavanda que vamos a hacer en nuestro jardín. Bueno, aquí tenemos una de las variedades de lavanda, se llama Provenzal, y es una variedad que florece todo el año y que es comestible. Esa es la que se utiliza para algunos alimentos enriquecidos con lavanda. Y aquí vemos otra variedad, se llama Grosso. Es una variedad que solamente florece una vez al año. Muy bien, y aquí tenemos otra variedad, se llama Española, y esta es la que nosotros nos vamos a llevar para nuestro jardín. Aquí es donde ya hemos preparado el espacio para poder sembrar las lavandas. Hemos dado la vuelta aquí a toda la tierra, que es una tierra de relleno. Estaba cubierta con gras y mala hierba y algunas otras plantitas que no queríamos ya tener aquí. Y además le hemos agregado estas secciones con palos, para evitar que cuando baja el agua se lleve todos los nutrientes y permanezca un poco más de tiempo. Y además le hemos
agregado este abono de borrego, que es muy bueno, es natural, y se echa y luego le damos la vuelta junto con la tierra para hacer una mezcla que realmente es una mezcla muy buena para nuestras plantitas, y así esperamos que den muy bien las lavanas que vamos a plantar aquí. Ya estamos listos para plantar nuestras lavandas, y algo que hemos aprendido con el tiempo es que hay que darles su espacio desde el principio, porque aunque las plantas sean pequeñas, pero si no les damos su espacio desde ahorita, luego van a crecer muy apretados. Entonces vamos a comenzar. Ya hemos destinado, más o menos calculado los espacios. Aquí van a ir 2, aquí abajo 3 lavandas, y vamos a sembrarlas. Muy bien, ya hemos concluido nuestra labor de plantar las lavandas en el espacio que les hemos enseñado. Puedo contar que la lavanda nos ha acompañado aquí en nuestro huerto desde el principio. De hecho, este huerto nosotros lo hemos ido construyendo durante más de 15 años. El suelo ha sido de cultivo antes, un suelo maltratado con muchos químicos, y nosotros poco a poco lo hemos ido recuperando. Y lo que sí nosotros vimos acá, que la lavanda es una de las plantas que más se ha adaptado a este tipo de suelo y a las condiciones climáticas que encontramos aquí. Espero que les haya gustado este video, y ojalá nos volvamos a ver para la siguiente ocasión.